Mi esposa se fue al extranjero con su amante para poder casarse. Incluso 6 miembros de su familia los acompañaron. Cuando regresaron, completamente desesperados, preguntaron, ¿nuestra casa? ¿Dónde está? 10 años de matrimonio. Y yo que creía haber encontrado la clave de la felicidad suburbana. Ya sabes a qué tipo de vida me refiero. Esa vida en la que te levantas cada mañana, le das un beso de despedida a tu esposa, vas al trabajo como un adulto responsable, vuelves a casa a cenar algo rico y quizás ves un poco de Netflix antes de dormir. Nada del otro mundo, nada digno de Instagram, simplemente la vida de un hombre casado, sólida y confiable. Yo lo tenía todo, un marido fiel que recordaba los aniversarios, ingresos estables de mi empresa de contabilidad, una bonita casa colonial de 3 habitaciones con garaje para 2 coches y, lo más importante, una conexión wifi fiable que nunca se caía durante los partidos de playoffs. O sea, ¿qué más se puede pedir, verdad? Resulta que quizá una esposa que de verdad me considerara su marido y no una especie de compañero de piso con privilegios para pagar las facturas. Mi esposa, Clarissa, siempre había sido, digamos, muy centrada en su carrera. Trabajaba en ventas farmacéuticas, o al menos eso decía su perfil de LinkedIn, y viajaba constantemente. O sea, constantemente. Estamos hablando de 2 semanas al mes, a veces 3. Hoteles en Chicago, conferencias en Atlanta, reuniones con clientes en Boston. Esa mujer acumulaba más millas de viajero frecuente que una azafata con problemas de compromiso. Pero bueno, yo confiaba plenamente en ella. Era el marido comprensivo, el que nunca se preguntaba por qué sus viajes de negocios siempre parecían coincidir con la vendimia italiana o por qué su maleta siempre olía a un perfume carísimo que, sin duda, no era mío. Pensé que se dedicaba a hacer contactos, a ascender en la empresa, a asegurar nuestro futuro. Ya sabes, lo típico de un matrimonio donde uno se mata trabajando mientras el otro se encarga de todo y de que el jardín no se convierta en una jungla. Así que ahí estaba yo, viviendo mi vida de ensueño, cuando el universo decidió darme una bofetada que me devolvió a la realidad. Era martes por la tarde, lo recuerdo porque los martes son días de colada en mi vida, y soy extrañamente religiosa con mis rutinas. Estaba en nuestra habitación, doblando los pantalones de yoga de Clarissa, que sin duda usaba para hacer yoga de verdad y no, como descubriría más tarde, para paseos románticos en góndola por Venecia, cuando sonó mi móvil. Era Trent, mi amigo de la universidad que ahora trabaja en informática y se pasa la mayor parte del tiempo libre, troleando a la gente en internet por diversión. El mensaje decía, oye, ¿por qué tu esposa lleva un vestido blanco en Italia? Al lado de otro tipo con smoking. Para serte sincero, lo primero que pensé fue que Trent se había vuelto loco con esas bebidas energéticas que se toma como si fueran agua. Lo segundo que pensé fue que había confundido una foto de boda cualquiera con la de otra persona. Pero entonces cargó la imagen, y de repente los pantalones de yoga que estaba doblando me parecieron pesar 1 tonelada. Ahí estaba ella, mi esposa desde hacía 10 años, mi compañera en la mediocridad suburbana, mi supuesta alma gemela, de pie en lo que parecía la costa amalfitana, con un vestido blanco de diseñador que probablemente costaba más que nuestra hipoteca mensual. Y a su lado, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería, estaba un tipo al que no conocía de nada. Él llevaba smoking, la tomaba de la mano y estaban rodeados de gente que reconocí sin duda. Sus padres, Gerald y Linda, sus 2 hermanas, Mónica y Beth, su hermano, Calvin, e incluso su extraña tía Patricia, que huele a naftalina y teorías conspirativas. Sentí un vuelco en el corazón que, estoy casi segura, no es recomendable. Mi cartera, si las carteras tuvieran reacciones físicas, probablemente se habría desmayado ahí mismo en mi bolsillo trasero. ¿Y mi cerebro? Mi cerebro se quedó ahí sentado durante 30 segundos repitiendo la palabra no, como un disco rayado antes de finalmente reaccionar. Ah, ¿así que ahora vamos con giros inesperados? Genial, genial, genial. Seguí viendo las fotos que Trent no paraba de mandar, porque al parecer estas vacaciones familiares tenían su propio hashtag en Instagram, Clarissa y Elliot para siempre. Elliot. Su nombre era Elliot. Elliot, el idiota exótico, como llegaría a llamarlo en mi cabeza. Porque cualquiera que se case con la esposa de otro mientras ella técnicamente aún está casada es o bien extravagante o idiota, y me inclino por ambas.
Había fotos de brindis con champán, cenas al atardecer, toda la familia reunida como en una especie de especial de reunión de los Brady, y, mi favorita, una foto de la madre de Clarissa, Linda, vestida de blanco para lo que claramente era la segunda boda de su hija. Porque, al parecer, cuando tu hija comete bigamia, la respuesta apropiada es vestirte como si tú también fueras la novia. ¿Lo mejor de todo? Y digo lo mejor con el máximo sarcasmo, untado a borbotones como queso crema en un bagel. Me habían dejado una lista de la compra. Una lista de la compra de verdad, de las de papel, pegada a la nevera con un imán en forma de palmera que decía, la vida es una playa. La lista incluía cosas como quinoa orgánica, leche de almendras sin azúcar, col rizada de la buena. Y papel higiénico, del caro, porque Linda iba a venir de visita. Linda no venía de visita. Linda estaba en Italia viendo cómo su hija se casaba con alguien que no era yo. Ah, y se les olvidó pagar la luz. Lo sé porque me llegó el aviso de corte esa misma tarde, lo que, la verdad, contribuyó bastante a mi crisis nerviosa. Pero no lloré. Quiero que conste. No derramé ni una lágrima por Clarissa y su aventura nupcial italiana con los 6 gorrones que, al parecer, creían que una boda en un destino turístico significaba que le den al tipo que nos paga la vida. En vez de eso, bajé las escaleras, me preparé un café, tostado oscuro, porque la ocasión requería algo más fuerte que mi habitual latte de vainilla. Agarré un bolígrafo y una de esas libretas que guardo para la declaración de la renta y me senté a la mesa de la cocina. Esa mesa donde probablemente habíamos cenado juntos 3000 veces, donde hablábamos de nuestros planes de futuro, de nuestros sueños compartidos y de toda esa basura romántica que la gente dice cuando finge que su matrimonio no se sostiene a base de contraseñas de Netflix y tolerancia mutua. Empecé a escribir, a planear, a maquinar. Si nos ponemos técnicos, porque la traición tiene algo especial, o te destruye o te vuelve creativo. Y yo me sentía muy creativo. Todo lo que teníamos, todas nuestras propiedades, todas nuestras cuentas, todos nuestros coches, todas nuestras inversiones, todas nuestras suscripciones a plataformas de streaming, todo estaba a mi nombre. ¿Por qué? Porque hace unos 5 años, Clarissa me miró con esos grandes ojos llenos de confianza y me dijo, cariño, se te dan mucho mejor las finanzas. Confío plenamente en ti. Ella confiaba plenamente en mí. Tiempo pasado. Mucho tiempo pasado. Sonreí cuando lo dijo. Recuerdo sentirme cálida y valorada, como si yo fuera la adulta responsable de la relación. Ahora me río, sentada a la mesa de la cocina, porque la ironía era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo. Mientras Clarissa y Elliot probablemente bailaban en alguna recepción al atardecer, brindando y celebrando su amor verdadero, yo estaba elaborando lo que la historia llamaría más tarde, al menos en mi mente, la gran desaparición de propiedades. Sonaba bien, como un espectáculo de magia, solo que en lugar de hacer desaparecer conejos, haría que casas, cuentas bancarias y estilos de vida cómodos se esfumaran en el aire. Tomé otro sorbo de café, miré mis notas y pensé en el lunes por la mañana. En ese momento llamaba a Marcus Sale, el mejor abogado que conocía, el que me había ayudado durante años con la planificación patrimonial y los contratos comerciales. Marcus era inteligente, implacable cuando era necesario y tenía un sentido del humor más negro que mi estado de ánimo actual. Ya podía oír su reacción. Un silbido bajo seguido de un, bueno, esto va a ser divertido. La operación Casa Desaparecida estaba a punto de comenzar, y tenía todo el fin de semana para perfeccionar cada detalle. Pasó una semana, y déjenme decirles, esa semana se sintió más larga que todas las películas de Marvel juntas, incluyendo las escenas postcréditos. Seguí la rutina diaria como un zombi en piloto automático, iba al trabajo, hacía cálculos, respondía correos, fingía que me importaban las proyecciones trimestrales, mientras mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones que me subían la presión arterial como la voz de un adolescente en plena pubertad. Resulta que Clarissa y su alegre pandilla de comerciantes familiares habían decidido que su pequeña aventura italiana debía quedar documentada para la posteridad, lo que en términos modernos significa que la publicaron en todas las redes sociales conocidas. Facebook, Instagram, Twitter, incluso LinkedIn por alguna razón incomprensible, porque al parecer las redes profesionales ahora son lugares apropiados para divulgar tu bigamia. Las fotos llegaban como una avalancha, cada una más insultante que la anterior.
Estaba la de la feliz pareja en una góndola en Venecia, con Clarissa con la mirada perdida mientras Elliot, el exótico idiota, los llevaba por los canales como si estuviera posando para la portada de una novela romántica. Había brindis con champán en lo que parecía un restaurante de 5 estrellas con vistas al Mediterráneo, todos alzando sus copas como si celebraran algo noble en lugar de la destrucción total de un matrimonio de 10 años. Su hermana Mónica publicó un carrusel de fotos con el título, La mejor boda de destino de la historia, con emojis de corazones y hashtags como, La familia primero, y, El amor vence. Quise comentar, sí, el amor vence y la lealtad queda relegada, pero tenía planes más ambiciosos que peleas insignificantes en redes sociales. Lo peor, y había tantas cosas que podrían considerarse peores que podría haber organizado una gala de premios, fue ver a la madre de Clarissa, Linda, pavonearse de blanco en todas las fotos. Ni marfil, ni crema, ni color champán, sino un blanco nupcial puro, como si compitiera con su propia hija por llamar la atención. En una foto particularmente irritante, Linda aparecía entre Clarissa y Elliot, abrazándolas a ambas y sonriendo a la cámara como si ella misma hubiera orquestado todo el desastre. El pie de foto decía, la alegría de una madre no conoce límites. Señora, su alegría debería tener límites, sobre todo los que le impiden condonar la infidelidad de su hija mientras su marido está en casa pagando su factura del móvil. Pero la gota que colmó el vaso este domingo desastroso fue Gerald, el padre de Clarissa, que al parecer decidió asumir el papel de portavoz de la familia y promotor. Este tipo publicaba varias veces al día con comentarios que me daban ganas de tirar el móvil a la basura. Orgulloso de mi niña por seguir a su corazón, escribió junto a una foto de los recién casados besándose al atardecer. Señor, yo quería responderle, su niña siguió a su corazón y la sacó de la hipoteca, llevándola directamente al terreno del fraude financiero. Pero bueno, llamémoslo romance. En otra publicación se veía a toda la familia en una lujosa villa italiana, con el siguiente pie de foto de Gerald, a veces la vida te da una segunda oportunidad para ser feliz. A veces también te da una primera oportunidad para no criar a una hija mentirosa, tramposa y sin escrúpulos, Gerald. Pero supongo que no todos podemos ser padres perfectos. Pasé esos 7 días oscilando entre la rabia y un cálculo frío y extraño del que ni siquiera sabía que era capaz. Mi amigo Trent no paraba de llamarme para ver cómo estaba, seguramente esperando encontrarme hecha un mar de lágrimas rodeada de envases vacíos de helado, como la protagonista de una comedia romántica. En cambio, me encontró completamente sobria, haciendo capturas de pantalla de cada publicación, cada comentario, cada me gusta, y organizándolas en una carpeta titulada Pruebas de cero remordimientos. Trent me preguntó si estaba bien, y le dije que estaba mejor que bien. Estaba concentrada. Se rió nervioso y dijo que sonaba como una asesina en serie, y le respondí que los asesinos en serie no presentan papeles, simplemente matan gente. Así que, técnicamente, yo era más bien una redistribuidora de propiedades en serie. Mientras Clarissa y compañía disfrutaban de la Dolce Vita, publicando fotos de pasta y prosecco como si estuvieran grabando un anuncio turístico, yo bebía mi propia bebida, la venganza. Y déjenme decirles, la venganza no sabe a prosecco en absoluto. Es un proceso tranquilo, relajado y metódico, que se complementa a la perfección con una sólida documentación legal. Cada noche de esa semana, me sentaba a la mesa de la cocina con una pila cada vez mayor de papeles, escrituras de propiedad, extractos bancarios, títulos de propiedad de los coches, carteras de inversión, pólizas de seguro. Todo lo que habíamos acumulado durante 10 años de matrimonio, cada uno de los bienes que Clarissa, confiando en mí, había puesto a mi nombre porque yo era mucho mejor con las finanzas. Antes era responsable y organizado. Ahora le estoy sumamente agradecido a mi yo del pasado por su atención al detalle. La verdad es que nunca planeé ser así. No soy vengativo, mezquino ni calculador por naturaleza. Soy de los que devuelven los carritos de la compra al sitio aunque llueva, de los que dejan buenas propinas incluso por un servicio mediocre, de los que paran en los semáforos en amarillo en vez de acelerar a fondo. Pero hay algo en ver a tu mujer casarse con otro hombre, mientras toda su familia lo celebra y lo publica en internet, que te cambia la forma de pensar. Es como si se accionara un interruptor, y de repente, ya no eres el buenazo. Te conviertes en el que se va a asegurar de que todos aprendan una lección muy cara sobre lealtad y propiedad legal. Para el jueves, ya había tomado mi decisión. Para el viernes, ya había reunido todos mis documentos en una carpeta bien ordenada.
El sábado, estaba ensayando mi conversación telefónica con Marcus Ale, mi abogado, intentando encontrar el equilibrio perfecto entre necesito ayuda legal y estoy a punto de cometer el acto de venganza financiera más justificado de la historia moderna. Marcus era buena gente. Nos conocíamos desde que le ayudé con sus impuestos durante una auditoría especialmente complicada, y desde entonces habíamos mantenido la amistad. Era el tipo de abogado que entendía que a veces la ley no se trata solo de lo legal, sino de lo justo. Y a veces lo justo es asegurarse de que los tramposos no se beneficien de sus fraudes. El domingo por la tarde, mientras el grupo de aventureros italianos publicaba sus últimas fotos del atardecer con mensajes como «Hasta la próxima, Italia», y las mejores vacaciones familiares de mi vida, yo estaba sentado en mi patio trasero con una cerveza, viendo cómo el sol se ponía sobre mi barrio. Mi barrio. Mi casa. Mi vida, la que había construido con mi propio dinero y esfuerzo, mientras que Clarissa, al parecer, construía otra completamente distinta con otra persona. Saqué el móvil, busqué el número de Marcus y me quedé mirándolo fijamente durante 5 minutos. Había llegado el momento, el punto de no retorno. Una vez que hiciera esta llamada, una vez que pusiera este plan en marcha, no habría vuelta atrás. Ni reconciliación, ni terapia de pareja, ni consejería matrimonial, ni ninguna de esas tonterías esperanzadoras que la gente intenta cuando las relaciones se rompen. Pulsé el botón de llamada. Marcus contestó al segundo tono, con un tono relajado y probablemente algo alegre después de su propia noche de domingo tranquila. Oye, ¿qué tal? No me digas que necesitas ayuda con los impuestos un fin de semana. Me reí, pero sonó más fuerte de lo que pretendía. No, Marcus, necesito ayuda con algo mucho más interesante que los impuestos. ¿Tienes un minuto? Hubo una pausa, luego su voz cambió, más aguda, más alerta. ¿Para ti? Siempre. ¿Qué sucede? Le di un largo trago a mi cerveza. Vi un pájaro volar sobre mi jardín y pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Mi esposa se acaba de casar con otro hombre en Italia, toda su familia estaba allí. Y necesito asegurarme de que, cuando regresen a casa, no tengan absolutamente nada a lo que volver. El silencio al otro lado de la línea duró quizás 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Entonces Marcus empezó a reír. No fue una risita educada, sino una carcajada sonora que duró 30 segundos. Cuando por fin recuperó el aliento, dijo, «Vale, necesito que empieces desde el principio y me lo cuentes todo. Porque este parece el caso más entretenido que he tenido en todo el año». Y así lo hice. Le conté sobre las publicaciones de Instagram, el vestido blanco, el idiota exótico, la lista de la compra, la factura de la luz impagada, y lo más importante, que absolutamente todo lo que teníamos estaba legalmente a mi nombre. Al terminar, hubo otra pausa, y entonces Marcus dijo algo que me hizo sonreír por primera vez en una semana. La operación Casa Desaparecida empieza el lunes por la mañana, a las 9 en punto, en mi oficina. Traigan café y todos los documentos que tengan. Esto va a ser genial. El lunes por la mañana llegó con ese aire fresco de otoño que inspira a la gente a publicar citas motivadoras, sobre nuevos comienzos, lo cual me pareció extrañamente apropiado teniendo en cuenta que estaba a punto de orquestar la desaparición más espectacular desde que Houdini hizo desaparecer elefantes. Llegué a la oficina de Marcus a las 9 en punto con 2 cafés grandes, uno para él y otro para mí, y una bandolera repleta de toda la documentación que demostraba que yo era el único propietario legal de prácticamente todo lo que Clarissa creía que poseíamos juntos. La oficina de Marcus estaba en uno de esos edificios antiguos del centro, reconvertidos en oficinas, que tanto gustan a los abogados porque les da un aire sofisticado y de prestigio, con paneles de madera oscura y muebles de cuero que probablemente costaban más que el coche de la mayoría. Marcus me saludó con un apretón de manos que duró lo justo para transmitir, «Hoy estoy listo para arrasar con todo», que era justo la energía que necesitaba. Nos sentamos en su sala de conferencias, extendí todos mis documentos sobre la enorme mesa de caoba y nos pusimos manos a la obra. El plan era sencillo en teoría, pero requería una precisión quirúrgica en su ejecución. Vender la casa, liquidar las cuentas conjuntas, transferir los bienes y hacerlo todo legalmente para que nadie pudiera reclamar después que yo había hecho algo mal. Verás, eso es lo maravilloso de la venganza cuando eres la persona responsable que leyó la letra pequeña y guardó los comprobantes.
Todo lo que estaba a punto de hacer era perfectamente legal. ¿Moralmente cuestionable según algunos estándares? Tal vez. ¿Pero legal? Por supuesto. Marcus examinó primero la escritura de propiedad, escudriñando el documento con la concentración que le permitía cobrar $400 la hora. Bien, entonces la casa está únicamente a tu nombre. La compraste antes del matrimonio y nunca se refinanció añadiéndole el nombre de ella. Está impecable. Si quieres, puedes venderlo mañana. Asentí, dando un sorbo a mi café, y Marcus continuó. Cuentas conjuntas. Son más complicadas, pero como aún están casados legalmente y no hay acuerdo de separación, pueden retirar su parte. Les recomiendo retirar exactamente el 50% para evitar cualquier acusación de abuso financiero. Lo interrumpí. Marcus, no intento robarle el dinero. Intento que entienda que las acciones tienen consecuencias. Toma el 50% y transfiérelo a una cuenta nueva solo a mi nombre. Deja la otra mitad intacta. Él arqueó una ceja, claramente impresionado. Mira, todo ético en medio de tu plan de venganza. Lo respeto. Entonces me hizo la pregunta que esperaba, la que me diría si de verdad estaba de acuerdo con toda esta operación. ¿No estás siendo un poco duro? O sea, ¿vender la casa mientras ella está en el extranjero? Eso es una barbaridad. Me recosté en la silla, miré al techo un momento y luego lo miré fijamente a los ojos. Marcus, se fueron de luna de miel. Me quedo con el salón. Me parece un trato justo. El hombre se rió tanto que derramó un café expreso en su libreta cara, y supe en ese instante que nos llevaríamos de maravilla durante todo este proceso. Se limpió la boca, negó con la cabeza y dijo, de acuerdo, hagámoslo. Prepararé los papeles. Contactaré con un agente inmobiliario que conozco que vende propiedades rápido y tendremos esta casa vendida en 2 semanas. ¿Dónde piensas vivir? Le dije que ya había estado mirando apartamentos en el centro, nada lujoso, solo un apartamento de una habitación con buena iluminación y cerca de buenas cafeterías. No necesitaba mucho, solo espacio suficiente para mí y mi recién descubierto aprecio por vivir sin mentirosos. La agente inmobiliaria con la que me puso en contacto Marcus era una mujer arrolladora llamada Sayla, que vestía trajes de chaqueta y tenía ese optimismo tan contagioso que probablemente irritaba a la gente en las fiestas, pero que era perfecto para vender casas rápidamente. Vino esa misma tarde. Recorrió cada habitación con la velocidad de alguien que ha visto 1000 casas y podría tasar una dormida, y declaró, puedo venderla en 10 días, quizá menos. El mercado está que arde. La ubicación es perfecta y la casa está lista para entrar a vivir. ¿Cuánto pides? Le di una cifra que cubriría el resto de la hipoteca y me dejaría con un buen dinero para empezar de cero. Asintió, sacó el móvil y empezó a enviar mensajes a posibles compradores antes incluso de salir de mi entrada. Tal como prometió, Sheila recibió 3 ofertas el miércoles. El viernes aceptamos una pareja joven con un bebé recién nacido que adoraba el barrio y no hizo muchas preguntas sobre por qué vendía tan rápido. Les dije que me mudaba por trabajo, lo cual no era del todo mentira si se considera que alejarse de una traición es un paso importante en la carrera profesional. La firma estaba prevista para el jueves siguiente, lo que significaba que tenía exactamente una semana para empacar 10 años de mi vida, separar lo mío de lo suyo y mudarme a mi nuevo apartamento antes de que Clarissa y su circo ambulante regresaran de su fantasía italiana. Empacar fue extrañamente terapéutico. Revisé cada habitación, cada armario, cada cajón, haciendo montones. Lo mío, lo suyo, basura. La mayoría de los muebles se los vendí a los nuevos dueños porque, sinceramente, no quería nada que me recordara la vida que, ingenuamente, creí que era real. ¿El sofá donde veíamos la tele? ¿Fue la mesa del comedor donde celebrábamos cenas? Vendida. ¿La cama en la que dormimos durante 10 años? Consideré brevemente prenderle fuego para darle un toque dramático, pero me pareció ilegal y un desastre, así que la dejé para los compradores. Me quedé con mis libros, mi ropa, mi portátil, algunos utensilios de cocina y un par de fotos de antes de Clarissa, cuando yo era un tipo normal que no sabía que su futura esposa era capaz de semejante doblez. El apartamento que había alquilado estaba en un antiguo almacén rehabilitado, con ladrillo visto y esas ventanas de estilo industrial que dejaban entrar muchísima luz.
Era el típico sitio que los diseñadores llaman minimalista urbano y la gente normal lo describe como vacío. Pero a mí me encantaba. Ni recuerdos, ni fantasmas, ni rastro de la última década que, al parecer, había desperdiciado. Me mudé el fin de semana con la ayuda de Trent y un par de amigos que llegaron con cerveza, pizza y ese tipo de apoyo emocional masculino que consiste en no hacer demasiadas preguntas y bromear sobre pisos de soltero. El domingo por la noche, estaba sentado en mi nueva sala, en un sofá que había comprado esa misma tarde en IKEA, comiendo comida china para llevar directamente del envase y sintiendo algo que no había sentido en semanas, paz. La casa estaba vendida, el dinero transferido, mis cosas estaban aquí, y en aproximadamente 72 horas, Clarissa y su familia regresarían para no encontrar absolutamente nada donde antes estaba nuestra casa. Marcus se había encargado de todo el papeleo legal. Se había asegurado de que todas las firmas estuvieran en su sitio, todos los documentos archivados y todos los cabos sueltos atados con más esmero que mi presupuesto en plena temporada de impuestos. Pero aún no había terminado. Verán, tengo una vena quisquillosa que desconocía hasta que Clarissa la sacó a relucir, y esa vena exigía un último toque, una nota. El lunes por la noche volví a la vieja casa. Entré con mi llave por última vez y me quedé en el salón vacío donde habíamos celebrado cumpleaños, Navidades y todos esos momentos importantes que, al parecer, no significaban nada. Las paredes estaban desnudas, el suelo barrido y todo el lugar resonaba con una sensación a la vez triste y reconfortante. Saqué un papel y un rotulador que había traído expresamente para esto y escribí con letras grandes y llamativas: Bienvenidos a casa, familia. Espero que la aduana no te haya confiscado la moral. La pegué en la pared justo donde se veía al entrar. Me aparté para admirar mi obra y sentí una oleada de satisfacción que probablemente no era sana, pero sin duda merecida. Luego cerré la puerta con llave, dejé las llaves en el buzón para los nuevos dueños y me alejé de ese capítulo de mi vida sin mirar atrás. Antes de acostarme esa noche en mi nuevo apartamento, puse 3 alarmas en el móvil, no porque tuviera que ir a ningún sitio importante, sino porque quería estar despierta cuando aterrizara su vuelo. Quería estar consciente y alerta para el momento en que Clarissa se diera cuenta de que la vida que había dejado atrás había desaparecido literalmente, que la red de seguridad que había dado por sentada le había sido arrebatada legal y sistemáticamente. Marcus me llamó sobre la medianoche, probablemente desde su despacho en casa, donde mejor trabajaba. Todo está finalizado. La casa tiene oficialmente nuevos propietarios desde las 5 de la tarde de hoy. Sus cuentas bancarias están seguras, los bienes se han transferido, y legalmente hablando, usted es intocable. Ella no puede reclamar nada porque todo ya era tuyo. Le di las gracias. Le dije que su cheque estaba en camino y colgué con la sensación de haber ganado una partida de ajedrez contra alguien que ni siquiera sabía que estábamos jugando. Mañana, Clarissa aterrizaría en el JFK, probablemente cansada y con jet lag, aún radiante tras su aventura italiana. Completamente ajena a que el universo estaba a punto de darle una lección kármica que haría que su luna de miel pareciera una pesadilla en comparación. 2 semanas después de mudarme a mi nuevo apartamento, y aproximadamente 3 horas antes de que el vuelo de Clarissa aterrizara en el JFK, hice algo que probablemente me haría merecedor de un lugar en el Salón de la Fama de las Mezquindades. Compré un café grande, una bolsa de palomitas en la tienda de conveniencia y conduje hasta el otro lado de la ciudad para estacionar en la calle justo enfrente de lo que solía ser nuestra casa. No me enorgullezco de este momento, pero tampoco me avergüenzo, porque a veces necesitas presenciar las consecuencias de tus actos en tiempo real, y a veces necesitas ver cómo otros presencian las consecuencias de los suyos mientras comes bocadillos como si estuvieras en el autocine más satisfactorio del mundo. Los nuevos dueños se habían mudado el fin de semana y vi su minivan en la entrada con una de esas calcomanías de una familia de palitos en la ventana trasera, 2 padres, un bebé y un perro llamado, y no me lo estoy inventando, Biscuit. Parecían buena gente, normales, el tipo de personas que probablemente nunca habían cometido bigamia ni abandonado a su cónyuge para irse de vacaciones a Italia con su nueva pareja, que era bastante sospechosa. Me sentí bien al venderles la casa. Se merecían una casa tranquila. Aunque el drama anterior estaba a punto de reaparecer con 7 idiotas con jet lag que esperaban encontrar su casa tal y como la habían dejado. Mi teléfono vibró alrededor de las 2 de la tarde con una notificación que esperaba. La alarma inteligente del hogar, que aún estaba conectada a mi teléfono,
La misma que convenientemente olvidé desconectar antes de la transferencia de la propiedad. Movimiento detectado en la puerta principal. Leí la alerta y mi corazón empezó a latir con una extraña emoción, como si fuera a ver el final de temporada de mi serie favorita. Me incorporé en el coche, ajusté el retrovisor para tener una buena vista y vi cómo un taxi se detenía junto a la acera, luego otro, y después un tercero, porque al parecer 7 personas con su equipaje no cabían en 2 taxis, lo que debería haberles dado la primera pista de que llevar a toda la familia a su luna de miel extramatrimonial. Era una pesadilla logística. Las puertas se abrieron y salieron como si fueran parte de un número de circo desquiciado al que nadie quería ir. Primero estaba Clarissa, bronceada y relajada, con ese brillo post-vacacional que se adquiere tras 2 semanas bebiendo vino sin pensar en las consecuencias. Llevaba gafas de sol que probablemente costaron más que el taxi y uno de esos bolsos de diseño que gritan, ¡qué mal gasto tengo! Justo detrás venía Elliot, el idiota exótico, con la pinta de ser el típico que roba esposas. Demasiada gomina, zapatos que intentaban llamar la atención de forma exagerada y la seguridad de alguien que nunca había recibido un puñetazo, pero que probablemente se lo merecía. Luego llegaron los personajes secundarios de este desastre, Gerald y Linda, sus padres, con el aspecto agotador típico de las personas mayores de 60 años tras vuelos internacionales, como si hubieran sufrido un ataque directo por el cambio horario. Mónica y Beth, las hermanas de Clarissa, ambas con el móvil, probablemente intentando subir las fotos de sus últimas vacaciones con leyendas sobre la unión familiar y el amor que todo lo vence. Calvin, su hermano, cargaba con unas 17 maletas porque, al parecer, 2 semanas en Italia requieren más ropa de la que tiene la mayoría de la gente. Y, por último, la extraña tía Patricia, de la que siempre había sospechado que estaba un poco desequilibrada. Llevaba lo que parecía un caftán hecho de bufandas y murmuraba algo sobre que el ambiente del barrio se sentía diferente. Se quedaron un rato en la acera, organizando su montaña de equipaje, riéndose de algo que probablemente solo tendría gracia si acababas de pasar 2 semanas traicionando a alguien. Entonces Clarissa se volvió hacia la casa. Vi cómo su rostro cambiaba en tiempo real. Primero confusión, luego incredulidad, y después un horror sobrecogedor que habría sido hermoso si no fuera tan profundamente satisfactorio. Se quitó las gafas de sol, parpadeó un par de veces, como si la vista le estuviera jugando una mala pasada, y se quedó mirando la casa, que sin duda no era la que había dejado atrás. Gerald fue el primero en moverse. Dio 3 pasos hacia la entrada, se detuvo en seco como si se hubiera topado con una pared invisible y se giró para mirar a Clarissa con una expresión que claramente decía, ¿qué demonios está pasando? Linda se aferró al brazo de su marido, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, y entonces, literalmente, se desmayó, desplomándose de espaldas sobre un montón de maletas como una dama victoriana que hubiera presenciado un escándalo en una fiesta en el jardín. Patricia empezó a agitar las manos, haciendo gestos extraños que supongo que intentaban protegerla o algo así, y Calvin dejó caer 2 bolsas y gritó, ¿es esta la dirección correcta? Pero la verdadera estrella del espectáculo fue Clarissa, que soltó un grito que probablemente asustó a los pájaros de 3 barrios más allá. Nuestra casa, chilló, con la voz quebrada al pronunciar la palabra casa, como si estuviera haciendo una audición para una película de terror. ¿Dónde está? ¿Dónde demonios está nuestra casa? Empezó a correr hacia la propiedad, con los tacones resonando en el pavimento, y juro que apreté el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos, porque esto era mejor que cualquier película, cualquier serie, cualquier forma de entretenimiento que la humanidad haya inventado jamás. Elliot, intentando ser el héroe donde no lo había, corrió tras su llamada. Cariño, espera, déjame pensarlo con lógica. Amigo, me dieron ganas de gritar desde el coche, no hay lógica que haga reaparecer esa casa. Acabas de casarte con una persona sin hogar. Enhorabuena, aquí tienes tu premio, no es nada, disfrútalo. Él alcanzó a Clarissa en la entrada, y los observé a ambos contemplar la propiedad como si pudieran hacerla resurgir con solo oír su confusión y prepotencia. Los nuevos dueños, que Dios los bendiga, debieron oír el alboroto porque se abrió la puerta y salió el marido. Un hombre de unos 30 años, con polo y aspecto de genuina preocupación. ¿Puedo ayudarles?, preguntó. Lo vi con el teléfono en la mano, seguramente listo para llamar a la policía si esos locos no se iban. Clarissa se giró bruscamente y empezó a caminar hacia él, y pensé, ay no, pobrecito,
Acaba de comprar una casa y ahora tiene que lidiar con el berrinche de mi exmujer. ¿Qué haces en mi casa?, le espetó Clarissa, señalándolo como si fuera el culpable. El hombre parecía genuinamente confundido, mirando a su esposa, que había aparecido en la puerta con el bebé en brazos. Señora, esta es nuestra casa. La compramos hace 2 semanas, la firmamos el jueves. Gerald dio un paso al frente, intentando imponer su autoridad con voz paternal. Debe haber algún error. Esta es la propiedad de mi hija. Hemos sido dueños de esta casa durante 10 años. El nuevo propietario negó con la cabeza, cada vez más incómodo. No sé qué decirles, pero tenemos todos los papeles. Esta es nuestra casa legalmente. Quizás te has equivocado de dirección. Fue entonces cuando Elliot, en un momento de genialidad absoluta que demostró que se merecía todo el caos que se le venía encima, sugirió en voz alta, quizás estamos en la calle equivocada. Todos estos barrios son iguales. Casi le tocó la bocina en señal de admiración por su estupidez. Señor, su nueva esposa acaba de gritar que su casa ha desaparecido. ¿Y su solución es que tal vez se confundieron geográficamente? Este es el hombre al que Clarissa eligió en lugar de a mí. Un tipo que cree que las casas enteras cambian de lugar como si viviéramos en una película de Harry Potter. Mi teléfono empezó a sonar. Luego volvió a sonar. Y otra vez. En 5 minutos tenía 47 llamadas perdidas. No exagero, las conté después, de Clarissa, sus padres, sus hermanos, incluso una de la tía Patricia, que todavía me tiene desconcertado porque no creía que tuviera mi número. Las dejé todas ir al buzón de voz. Observaba a Clarissa caminar de un lado a otro por la acera, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente dejándome mensajes cada vez más frenéticos que no tenía ninguna intención de escuchar. Finalmente, después de que la llamada número 47 quedara sin respuesta, decidí que era hora de mi gran respuesta. Saqué mi teléfono, abrí mis mensajes, encontré el contacto de Clarissa, al que ya le había cambiado el nombre a La Bigama, porque soy así de mezquino, y escribí el mensaje que llevaba 2 semanas componiendo en mi cabeza. La casa se mudó al extranjero. Encontró el amor verdadero y nunca miró atrás. ¡Qué curioso! Le di a enviar, vi cómo vibraba su teléfono al otro lado de la calle. La vi bajar la mirada hacia la pantalla y presencié cómo su rostro reflejaba unas 17 emociones distintas. En 3 segundos, confusión, rabia, incredulidad y, finalmente, la derrotada constatación de que la habían superado. Le enseñó el teléfono a Elliot, quien lo leyó, y luego miró a su alrededor como si de repente se hubiera percatado de que yo la estaba observando, cosa que, obviamente, hacía desde mi coche a 15 metros de distancia. Gerald lo leyó por encima del hombro de ella, y su rostro adquirió un tono púrpura peculiar, probablemente poco recomendable para un hombre de su edad. Arranqué el motor, eché un último vistazo a las 7 personas que seguían en la acera, rodeadas de su equipaje y sin tener a dónde ir, y me alejé del bordillo sintiéndome más ligero que en meses. Por el retrovisor, vi a Clarissa aún mirando el móvil, probablemente releyendo mi mensaje, intentando comprender qué demonios le había pasado. Bienvenidos a casa, familia, pensé, al doblar la esquina y regresar a mi apartamento. Espero que hayan disfrutado de Italia, porque estas serán las últimas vacaciones que se tomen a mi costa. La llamada empezó alrededor de las 6 de la tarde, justo cuando me estaba instalando en mi nuevo apartamento con comida china sobrante y una cerveza, disfrutando de esa paz que solo se siente al saber que has ejecutado un plan a la perfección, hasta el punto de que tus enemigos están sufriendo un ataque de nervios sincronizado. La primera llamada no fue de Clarissa. Fue de un abogado llamado Richard Pemberton, quien se presentó con esa voz pomposa que me hizo pensar que cobraba al menos $500 la hora y que, probablemente nunca había ganado un caso por méritos propios. Señor Caldwell, comenzó, con ese tono condescendiente que usan los abogados cuando creen que van a intimidar a alguien. Llamo en nombre de mi clienta, Clarissa Harwell Caldwell, con respecto a la venta no autorizada de bienes gananciales. Di un largo sorbo a mi cerveza antes de responder, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente para incomodarlo. ¿No autorizada? Eso es interesante. Richard, ¿puedo llamarte Richard? Mira, estoy viendo la escritura de la propiedad ahora mismo, y solo tiene un nombre, y ese nombre es el mío. Así que no entiendo qué tiene de ilegal vender mi propia casa.
Podía oír cómo hojeaba papeles al otro lado de la línea. Ese sonido tan común entre los abogados cuando se dan cuenta de que su cliente quizá no les ha contado toda la verdad. Sí. Bueno, mi clienta sostiene que contribuyó económicamente al hogar y, por lo tanto, tiene derecho a la propiedad, independientemente de quien figure en la escritura. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que todos esos años de llevar un registro meticuloso de las finanzas y ser la esposa responsable, dieron sus frutos de la manera más satisfactoria posible. Richard, amigo, te voy a ahorrar unas cuantas horas facturables. Su clienta no aportó ni un solo dólar a esa casa. Ni para el pago inicial, ni para la hipoteca, ni siquiera para los impuestos sobre la propiedad. De hecho, si revisa sus extractos bancarios, algo que seguramente hará durante la fase de descubrimiento de pruebas si es tan ingenuo como para presentar una demanda, descubrirá que todo su salario se destinó a financiar lo que ella llamaba inversiones personales, que al parecer incluían un novio secreto y una boda en Italia. Pero bueno, pareces un tipo listo, así que seguro que ya sabías todo esto antes de llamarme. El silencio que siguió fue delicioso. Casi podía oír cómo el cerebro de Richard recalculaba toda su estrategia, probablemente preguntándose cuánto anticipo había cobrado y si merecía la pena seguir adelante con este caso tan desastroso. Tendré que consultar con mi clienta y revisar la documentación, dijo finalmente, con un tono notablemente menos pomposo que antes. Ah, claro, Richard, respondí alegremente. Y ya que estás, quizá podrías preguntarle a tu clienta por qué pensó que cometer bigamia era una buena decisión. He oído que eso sigue siendo ilegal en la mayoría de los estados. Que tengas buena noche. Colgué antes de que pudiera responder. Me sentía como si acabara de ganar la primera ronda de lo que claramente iba a ser una batalla legal muy entretenida. Marcus me llamó 30 segundos después, probablemente porque Richard lo había contactado inmediatamente, y se reía tanto que pensé que se iba a atragantar. Tío, Pemberton me acaba de llamar en plena crisis. ¿Qué le dijiste? Le conté la conversación y Marcus, con voz entrecortada, dijo, hermosa, absolutamente hermosa. La va a dejar de representar en una semana. Nadie quiere representar a alguien en un caso perdido, sobre todo si, además, técnicamente es bígamo. Pero las llamadas no cesaron ahí. Durante los 3 días siguientes, recibí llamadas de 2 abogados más, ambos con distintos grados de seguridad que se fueron desvaneciendo a medida que les explicaba los hechos del caso. La tercera, una mujer llamada Jennifer Corso, que al menos parecía competente. Incluso se disculpó antes de colgar y dijo que ella había pagado la casa. No contribuyó a ello, ni ayudó, sino que lo pagó directamente con las ganancias de sus ventas farmacéuticas. Gerald y Linda aparentemente creían que habían invertido en el portafolio inmobiliario de su hija. Mónica pensaba que podría vivir allí si alguna vez lo necesitara. Calvin creía que la casa era una especie de patrimonio familiar del que todos tenían derecho. Incluso la tía Patricia, al parecer, pensaba que tenía preferencia por la habitación de invitados para sus visitas anuales, donde nos daba charlas sobre chakras y Mercurio retrógrado. El engaño era tan arraigado que se podía cortar con un cuchillo, y de repente todo cobró sentido. La prepotencia, las vacaciones familiares para su boda, la total ausencia de culpa o vergüenza. De verdad creían que eran dueños de parte de esa casa, que yo solo era el tipo que vivía allí y pagaba las facturas mientras Clarissa, generosamente, me permitía estar en su propiedad. La audacia era casi impresionante, como ver a alguien afirmar con seguridad que inventó el iPhone mientras Steve Jobs aún vivía. Marcus presentó la documentación final el miércoles por la tarde y me reuní con él en su oficina para firmar todo. Transferimos los bienes restantes, 2 coches registrados únicamente a mi nombre, incluyendo el todoterreno que Gerald había estado usando prestado durante los últimos 6 meses sin devolverlo nunca. Trasladamos mi cartera de acciones, que había estado construyendo desde antes incluso de conocer a Clarissa, a una nueva cuenta en otra firma de corretaje para mayor seguridad. Incluso transferimos la propiedad de nuestro perro, un Golden Retriever llamado Biscuit. Sí, el mismo nombre que el perro de la nueva dueña, a veces la vida es rara. Lo había adoptado de un refugio 3 años antes de que Clarissa y yo nos casáramos. Lo del perro fue realmente gracioso, porque Clarissa había estado publicando fotos con Biscuit por todo su Instagram, llamándolo nuestro bebé y el amor de mi vida, hasta que se fue a Italia. Pero los papeles de adopción de Biscuit, su historial veterinario, el registro de su microchip,
todo a mi nombre, todo anterior a nuestra boda, lo que lo convertía legal y definitivamente en mi perro. Cuando Calvin, el hermano de Clarissa, me llamó gritando que no podía llevarme al perro de la familia, tuve que ponerlo en altavoz para que Marcus oyera su berrinche. «No puedes hacer esto», gritó Calvin, con la voz quebrada como la de un adolescente al que le acaban de decir que no puede usar el coche. «Biscuit es de la familia. Nos conoce. Estás destrozando a esta familia». Esperé a que terminara su dramático monólogo antes de responder con la voz más tranquila que pude. «Tienes razón, Calvin. No puedo hacerlo». Hubo un momento de silencio en el que estoy casi segura de que pensó que había ganado. Y entonces continué. «Ya lo hice. Biscuit está ahora mismo en mi apartamento, comiendo pienso ecológico que yo le compré, durmiendo en una cama que también le compré, disfrutando de la vida lejos de la gente que lo abandonó durante 2 semanas para irse a celebrar la bigamia en Europa. Pero bueno, puedes venir a visitarlo cuando quieras». «Ah, espera, no sabes dónde vivo ahora». «Qué curioso, ¿verdad?». Calvin balbuceó algo incomprensible y colgó, y Marcus me chocó los 5, lo que probablemente traspasó algún límite profesional entre abogado y cliente, pero a ninguno de los dos nos importó. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», preguntó Marcus, reclinándose en su silla con una sonrisa de satisfacción. «Todo lo que has hecho es completamente legal». ¿Moralmente cuestionable para quienes desconocen la historia completa? Sin duda. ¿Legal? Absolutamente legal. Ella puede demandarte. Su familia puede demandarte. Pueden contratar a todos los abogados de Manhattan, y no ganarán ni un solo caso porque tú eras el dueño de todo antes de que ella decidiera convertirse en bígama. El punto de inflexión llegó el jueves por la noche cuando recibí una llamada de un número desconocido. Resultó ser Elliot, el mismísimo idiota exótico. Casi no contesto, pero la curiosidad me pudo, y menos mal, porque aquella conversación se convirtió en leyenda entre mis amigos. «Oye, tío», empezó Elliot, intentando sonar razonable y diplomático. «Creo que empezamos con mal pie. Clarissa y yo estamos enamorados, y no espero que lo entiendas, pero quizá podamos llegar a un acuerdo sobre los bienes». Lo dejé hablar, fascinado por la desfachatez de un hombre que se había casado con la viuda de otro y ahora intentaba negociar una propiedad sobre la que no tenía ningún derecho legal. Cuando por fin hizo una pausa para respirar, le pregunté: «Elliot, una pregunta rápida. ¿Te dijo Clarissa que su nombre figuraba en la escritura de la casa?». Otra pausa, esta vez más larga e incómoda. «¿Ella?». «Dijo que era una propiedad compartida, que ustedes dos eran los dueños juntos». Me reí, no con crueldad, sino con genuina diversión ante lo absurdo de la situación. «Elliot, amigo, te voy a contar un secreto. Tu esposa que técnicamente sigue casada conmigo, lo que te convierte en cómplice de bigamia, te mintió. Su nombre nunca figuró en la escritura, ni en los coches, ni en las cuentas bancarias. No tenía nada propio porque nunca pagaba nada. No te casaste con una ejecutiva de ventas farmacéuticas con propiedades inmobiliarias. Te casaste con una mujer con una deuda de tarjeta de crédito enorme y un don para el engaño». El silencio al otro lado de la línea era tan absoluto que pensé que había colgado, pero entonces lo oí respirar. Una respiración corta y superficial que me indicó que todo su mundo se estaba reconfigurando en tiempo real. «¿Eso? Eso no es posible», susurró finalmente. «Me enseñó unos documentos», dijo. Casi sentí lástima por el tipo, casi, pero luego recordé que había participado a sabiendas en una aventura y una boda falsa, así que mi compasión fue bastante limitada. «Elliot, no sé qué te enseñó, pero te garantizo que no era real. Marcus Ale es mi abogado, búscalo, es de fiar. Todo está documentado, archivado, legal. Te casaste con un sueño, amigo. Bienvenidos a la realidad. Aquí todo es caro». El viernes por la mañana, aproximadamente 4 días después del gran desastre del regreso a casa, me desperté y descubrí que mi teléfono prácticamente había explotado de notificaciones durante la noche. Me refiero a cientos, mensajes de texto, correos electrónicos, notificaciones en redes sociales, incluso algunos mensajes de voz de números desconocidos. Lo primero que pensé fue que tal vez me había convertido en un meme por accidente o algo así.
Lo cual no sería lo más raro que me ha pasado últimamente, pero la realidad fue, de alguna manera, mejor y peor a la vez. Clarissa, en un acto que solo puede describirse como un catastrófico fracaso estratégico, decidió llevar su caso a la opinión pública publicando una larga y desgarradora explicación en Facebook sobre cómo su malvado exmarido había vendido la casa mientras ella estaba en el extranjero cuidando a su tía enferma. Tuve que leer la publicación 3 veces porque la audacia era tan asombrosa que me dejó momentáneamente atónita. Mi tía enferma. Eso fue lo que publicó. No se refería a un viaje de negocios, ni a una visita familiar, ni siquiera al vago viaje al extranjero, sino específicamente a una tía enferma que, al parecer, requería la atención médica de 7 familiares y un recién casado en Italia durante 2 semanas. La publicación iba acompañada de una foto suya con aspecto triste y vulnerable, probablemente tomada expresamente para la ocasión, con el siguiente texto: a veces, las personas en las que más confías son las que más te hieren. Mi exmarido vendió nuestra casa familiar mientras yo estaba en Europa cuidando a mi tía enferma. Volví a casa y no encontré nada. Les pido que me envíen sus oraciones y apoyo durante este difícil momento. La sección de comentarios ya se estaba llenando de respuestas de gente que claramente desconocía toda la historia, ofreciendo compasión e indignación en su nombre, insultándome de todas las maneras posibles y sugiriendo que me demandara hasta la ruina. Estaban los típicos comentarios de nunca confié en él de personas que me habían visto quizás 2 veces en cenas, y las respuestas de te mereces algo mejor, reina, de sus amigas, quienes probablemente sabían perfectamente lo que había estado haciendo, pero estaban comprometidas con la hermandad de mentir por las demás. Allí estaba yo, sentada en mi apartamento, tomando mi café matutino y viendo cómo se desarrollaba este desastre digital, tratando de decidir si debía dejarlo pasar o si el universo me estaba brindando una oportunidad demasiado perfecta para rechazarla. Trent me llamó a las 7:30 de la mañana, lo cual era temprano para él, considerando que suele dormir hasta el mediodía los fines de semana. Oye, ¿has visto Facebook? Clarissa está intentando hacerte quedar como Satanás. Tienes que responderle. Le dije que lo estaba pensando, sopesando mis opciones, intentando decidir si valía la pena el drama. Me estás tomando el pelo, gritó Trent prácticamente al teléfono. ¿Este es tu momento? ¿Tienes recibos? ¿Tienes pruebas? Tienes pruebas suficientes para una boda italiana completa. Destrúyela, hombre. Hazlo por todos los que alguna vez hemos sido engañados. Y eso hice. Hice una captura de pantalla de una de las muchas fotos de su boda italiana, concretamente de aquella en la que ella y Elliot cortaban una tarta nupcial de aspecto muy formal mientras Gerald brindaba al fondo, y la publiqué como respuesta a su publicación de Facebook con un pie de foto que había redactado cuidadosamente, para que tuviera el máximo impacto con el mínimo de palabras. ¿Tu tía se llama Elliot? Debe de ser contagioso. Os deseo a ambos una pronta recuperación de vuestro repentino caso de bigamia. Que te mejores pronto. Publiqué el mensaje, dejé el teléfono y fui a prepararme el desayuno porque pensé que necesitaría algo de comer para lo que fuera que estuviera por venir. Lo que pasó después fue que Internet, en todo su caos, se volvió completamente loco. En menos de 1 hora, mi publicación tenía más compartidos que me gusta, la publicación original de Clarissa. En menos de 2 horas, ya se había hecho una captura de pantalla y se había difundido por Twitter, Instagram y Reddit, donde se crearon hilos enteros para analizar el drama. Para la hora del almuerzo, éramos tendencia local, y para la hora de la cena, los sitios web de noticias de entretenimiento se hacían eco de la historia con titulares como «La boda secreta de una mujer en Italia queda al descubierto por la mordaz respuesta de su exmarido», y «Internet se vuelca en apoyo del hombre cuya esposa celebró una boda en Italia estando aún casada». Los comentarios en mi publicación fueron geniales. De esos que te devuelven la fe en el sentido del humor colectivo. Alguien escribió, este tipo convirtió un desamor en una inversión inmobiliaria y me encanta. Otro comentario decía, este hombre se mueve por mezquindad y café expreso, y quiero su energía. Mi favorito fue el de una mujer que escribió, mi marido me preguntó por qué me reía tanto mirando el móvil. Tuve que explicarle toda la historia y ahora está pendiente de las actualizaciones. Han fortalecido nuestra relación. Gracias. Hubo artículos de opinión, análisis controvertidos y columnas de consejos sobre relaciones que usaban nuestra situación como ejemplo.
Incluso algunos vídeos de TikTok de personas recreando el momento en que Clarissa llegó a casa y encontró un solar vacío. Una usuaria particularmente ingeniosa había creado toda una serie sobre señales de que tu cónyuge podría estar vendiendo la casa, lo cual era a la vez hilarante y extrañamente instructivo. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de desconocidos, algunos ofreciéndome apoyo, otros pidiendo consejos sobre sus propios enredos, y un número preocupante preguntándome si estaba soltera y si me gustaría tomar algo algún día, lo cual me pareció prematuro considerando que técnicamente aún estaba casada con un bígamo. Pero mantuve la compostura fuera de línea, lo que probablemente sorprendió a quienes habían presenciado mi respuesta ingeniosa en línea. No respondí a las solicitudes de los medios, no concedí entrevistas, no eché leña al fuego más allá de esa respuesta perfecta. Pensé que la situación hablaba por sí sola y que cualquier otra cosa sería excesiva. Marcus me llamó para felicitarme por lo que él consideró la estrategia de relaciones públicas más efectiva que había visto de alguien ajeno al sector, y me sugirió que me planteara un cambio de carrera si la contabilidad alguna vez me aburría. Luego, el domingo por la noche, recibí un mensaje de Clarissa. Solo 3 palabras, tenemos que hablar. Me quedé mirando esas palabras durante 5 largos minutos, debatiendo si responder era una buena idea o una trampa. Al final, la curiosidad pudo más que la razón, y respondí. ¿Qué fe? Martes. Centro. Aceptó de inmediato, probablemente porque estaba desesperada y se le estaban acabando las opciones, y le sugerí un café lo suficientemente público como para evitar escenas dramáticas, pero lo suficientemente privado para una conversación sincera. El martes llegó con esa extraña energía de anticipación que precede a posibles enfrentamientos explosivos. Llegué al café 15 minutos antes, pedí un café solo y me senté en una mesa de la esquina desde donde podía ver la puerta. Clarissa llegó puntual, algo inusual en ella, ya que durante todo nuestro matrimonio siempre había llegado tarde a todo. Se la veía cansada, como si la semana anterior la hubiera envejecido varios años, y no llevaba la ropa de marca ni el maquillaje impecable que solían caracterizar su imagen pública. Parecía una persona común y corriente que había tomado decisiones catastróficas y ahora afrontaba las consecuencias. Se sentó frente a mí sin pedir nada, cruzó las manos sobre la mesa y pude ver que temblaban ligeramente. Nos quedamos en silencio un momento, y me di cuenta de que ya no sentía ira. No sentía nada, como mirar a una desconocida que se parecía vagamente a alguien que conocía. Ni siquiera sé por dónde empezar, dijo finalmente, con voz baja e insegura. Tomé un sorbo de mi café y respondí, ¿qué tal si hablamos de cuando te casaste con otro mientras aún estabas casada conmigo? Parece un buen punto de partida. Se estremeció como si la hubiera golpeado, y entonces las palabras empezaron a brotar a borbotones, en un torrente desesperado. Explicaciones, justificaciones, excusas que se mezclaban en una sinfonía de evasión de responsabilidades. Elliot la había estado cortejando, ella había sido infeliz durante años, pero no sabía cómo decírmelo. De todos modos, la boda no tenía validez legal, así que no contaba. Su familia la había presionado, había cometido errores, pero yo estaba siendo cruel y vengativo al vender la casa. La dejé hablar, observando cómo su rostro reflejaba una montaña rusa de emociones, esperando lo único que nunca llegó, una disculpa sincera, sin peros. Cuando finalmente se quedó sin palabras, metí la mano en mi mochila y saqué una carpeta. Dentro estaban todos los documentos que demostraban la propiedad exclusiva de todo lo que habíamos acumulado. Escrituras de propiedad, títulos de propiedad de los coches, extractos bancarios, incluso los papeles de adopción de Biscuit. Deslicé la carpeta sobre la mesa despacio, con cuidado, y dije, son copias. Pueden quedárselas. Revísalas. Muéstraselas a tus abogados, a tu familia, a tu nuevo marido. ¿Notas algo interesante? Abrió la carpeta con manos temblorosas, y le lavé la cara cuando se dio cuenta de lo que yo ya sabía. Su nombre no aparecía en ninguna parte, en nada, jamás. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró, y ahora tenía lágrimas de verdad en los ojos, pero no me conmovieron como lo habrían hecho un mes atrás. Me recosté en la silla, terminé mi café y le di la respuesta que había estado preparando mentalmente desde el momento en que Trent me envió esa primera foto. De la misma forma en que abordaste ese vuelo, con confianza y sin remordimiento alguno. Su rostro se contrajo y comenzó a decir algo más, pero yo ya estaba de pie,
poniéndome la chaqueta, harta de esa conversación y de ese capítulo de mi vida. Salí de ese café sintiéndome ligera como una pluma, dejando a Clarissa sentada en esa mesa con una carpeta llena de pruebas de que nunca había sido tan importante para nuestra economía como se había convencido a sí misma y a su familia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. ¿Qué tal te fue? Le respondí, como quien ve a alguien darse cuenta de que apostó todo al caballo equivocado. Satisfactorio. Me mandó un GIF de alguien dejando caer un micrófono, y sonreí todo el camino a casa. Las consecuencias de mi reunión para tomar café con Clarissa se extendieron por su círculo familiar más rápido que un incendio forestal en California durante la sequía. El caos resultante fue un espectáculo tan entretenido que ni con la mejor suscripción de cable se podría pagar. Más tarde, gracias a la elaborada red de espías de Trent, que al parecer incluía al novio de la compañera de cuarto de Mónica, quien trabajaba en el gimnasio donde Calvin era socio, descubrí que la familia se había reunido de urgencia en casa de Gerald y Linda unas 3 horas después de que Clarissa regresara de nuestra discusión en el café. Según los informes, que prefiero creer porque son demasiado ridículos para ser inventados, Clarissa entró con mi carpeta de documentos, la azotó contra la mesa del comedor y anunció que todo lo que creían sobre su situación financiera era una completa y absoluta mentira. Al parecer, las consecuencias fueron espectaculares. Linda, quien durante años había presumido ante su club de lectura sobre el portafolio inmobiliario y las propiedades de inversión de su hija, tuvo lo que los testigos describieron como un colapso total, con lágrimas, acusaciones y la frase «¿Cómo pudieron humillarme así?», repetida aproximadamente 47 veces. Gerald, quien supuestamente había hipotecado su propia casa por segunda vez para ayudar a financiar lo que él creía que era la contribución de Clarissa a la vivienda conyugal, permaneció en silencio, atónito, durante 20 minutos antes de formular la única pregunta que realmente importaba. ¿Cuánto dinero te dimos por una casa que nunca fue tuya? Resulta que, y esta es la parte que me hizo reír tanto que casi me atraganto con la cena. Gerald y Linda habían invertido $60,000 a lo largo de los años en lo que Clarissa les había dicho que era su parte de nuestra propiedad. $60,000 estadounidenses que les habían entregado porque su hija los había convencido de que estaba generando patrimonio y asegurando su futuro. En cambio, ese dinero aparentemente había financiado los viajes de negocios de Clarissa, su vestuario de diseñador y, finalmente, su boda en Italia con un hombre que ahora descubría que tenía la educación financiera de un ganador de la lotería y la moral de un villano de reality show. Mónica estaba furiosa por motivos completamente distintos. Había planeado mudarse a nuestra habitación de invitados una vez finalizado su divorcio, creyendo que era propiedad familiar y que, por lo tanto, tenía algún derecho sobre ella. Cuando descubrió que no solo la casa se había vendido, sino que nunca había sido suya en parte, al parecer lanzó una copa de vino contra la pared y le gritó a Clarissa algunos improperios que no voy a repetir, pero que sin duda incluían cuestionamientos sobre la inteligencia y las decisiones de vida de su hermana. Beth, la hermana menor, siempre la sensata, no paraba de decir, lo sabía que algo andaba mal, mientras revisaba viejos mensajes de texto donde Clarissa, al parecer, también le había pedido dinero prestado, supuestamente para reparaciones de la casa que nunca se hicieron. Calvin, que se había pasado todas las vacaciones en Italia publicando sobre las ganancias de las inversiones familiares y la riqueza generacional, estaba lidiando con su propia crisis porque, al parecer, les había estado contando a sus amigos expertos en finanzas que tenía participación en un portafolio de propiedades a través de su hermana. Su credibilidad estaba por los suelos, ya no podía presumir y, según algunas fuentes, pasó 3 horas comiendo compulsivamente las sobras de lasaña de Linda mientras murmuraba que había recomendado a Clarissa a posibles socios comerciales. Incluso la tía Patricia, a quien siempre había considerado una excéntrica inofensiva, estaba, según dicen, disgustada porque había planeado su jubilación dando por hecho que podría vivir en la casa familiar cuando fuera demasiado mayor para mantener la suya. Pero lo mejor de todo, la guinda del pastel de este desastre, fue Elliot. El pobre e ingenuo Elliot, ese idiota exótico, que se había casado con una mujer por sus supuestas estabilidades económicas y propiedades, ahora se daba cuenta de que, en realidad, había ganado un premio que no existía. Se rumoreaba, y cuando digo rumor me refiero a la red de chismes de Trent, que rivalizaba con la CIA en cuanto a recopilación de información, que Elliot había renunciado a su trabajo antes de la boda italiana porque Clarissa lo había convencido de que estarían económicamente seguros con sus bienes.
Había dejado un buen puesto en una empresa de marketing, roto relaciones con su antiguo jefe y mudado sus pertenencias a lo que creía que sería la hermosa casa colonial de su nueva esposa, solo para descubrir que ella no tenía hogar, estaba arruinada y legalmente casada con otro. El chat familiar, del que ya no formaba parte pero del que, de alguna manera, seguían llegando capturas de pantalla, era un auténtico campo de batalla. Calvin preguntó, ¿alguien quiere explicar cómo financiamos la vida falsa de Clarissa durante una década? Mónica respondió, tal vez si papá hubiera pedido ver la escritura de propiedad en lugar de solo extender cheques. Gerald replicó, ni se te ocurra culparme por confiar en mi hija. Linda intervino, la criamos para que fuera honesta y exitosa. Esto no es culpa nuestra. Beth, siendo Beth, simplemente envió un GIF de un contenedor de basura en llamas y nada más, lo cual respeté enormemente. Luego, un jueves por la noche, aproximadamente una semana después de la infame reunión en el café, sonó mi teléfono con un número que reconocí de inmediato, el celular de Gerald. Dudé si responder, porque ¿qué podría decirme ese hombre que no fuera delirante o exasperante? Pero la curiosidad me pudo. Además, me había tomado 2 cervezas y me sentía con la suficiente confianza como para afrontar cualquier sermón, amenaza o súplica que estuviera a punto de lanzarme. Respondí con un casual, hola, Gerald, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día, en lugar de antiguos familiares unidos únicamente por la espectacular traición de su hija. Hijo, empezó, e inmediatamente me irritó esa palabra porque definitivamente ya no era su hijo, si es que alguna vez lo fui. Creo que tenemos que hablar de esto como hombres. Me recosté en el sofá y le rasqué a Biscuit detrás de las orejas. El perro vivía a sus anchas, completamente ajeno a los dramas humanos, y respondió, claro, Gerald. Hablemos de hombre a hombre. ¿Quieres empezar tú o lo hago yo? Hubo una pausa, como si esperara que yo fuera más complaciente o respetuoso, y luego carraspeó con esa forma en que los hombres de cierta edad lo hacen cuando están a punto de decir algo que consideran profundo. Entiendo que estés enfadada, empezó, con ese tono condescendiente que daba a entender que yo era una niña haciendo una rabieta en vez de una adulta, reaccionando con sensatez ante una traición. ¿Pero no crees que vender la casa fue un poco extremo? También era la casa de Clarissa, independientemente de quien estuviera a nombre de quien figurara. Me eché a reír a carcajadas, no pude evitarlo. Gerald, dije, manteniendo la voz firme y tranquila. Déjame preguntarte algo. Si viniera ahora mismo a tu casa y dijera que es mía porque he cenado allí varias veces, ¿me darías las llaves? Balbuceó algo sobre que eso sería diferente, y yo continué. Señor, con todo respeto, y digo con muy poco respeto, usted crió a una influencer de viajes destinada a la ruina emocional. Su hija le mintió, le robó y convenció a toda su familia de financiar un estilo de vida que no podía permitirse. Ese no es mi problema, es el suyo. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor, y casi podía oír su lucha interna entre defender a su hija y saber que yo tenía toda la razón. Cuando por fin volvió a hablar, su voz era más débil, casi derrotada. ¿Podemos al menos recuperar nuestros muebles? Algunas de esas piezas pertenecieron a la madre de Linda, tienen un gran valor sentimental. Cerré los ojos, me pellizqué el puente de la nariz e intenté reunir la poca paciencia que me quedaba para esta familia. Claro, Gerald, puedes recuperar tus muebles si puedes llevarlos desde la casa del comprador. Son unos 19 kilómetros por allá. Señalé, aunque no pudiera verme, en dirección a lo que antes era nuestra propiedad. Vendiste nuestras reliquias familiares junto con la casa. Su voz se quebró al pronunciar la palabra, reliquias, y sentí una minúscula culpa antes de recordar que se trataba de las mismas personas que habían celebrado la bigamia de su hija en las redes sociales. Gerald, esas no eran reliquias familiares. Eran objetos de mi casa que vendí como parte de la propiedad. Si eran tan valiosas, tal vez Clarissa debería haberlo mencionado antes de volar a Italia para casarse con otro hombre. Tal vez debió haber pensado en el valor sentimental antes de destruir un matrimonio de 10 años. Pero no lo hizo, y aquí estamos. Se oyó un largo suspiro al otro lado de la línea, de esos que denotan una derrota total. Sonaba como un hombre que se daba cuenta de que todas las suposiciones sobre las que había construido su visión del mundo eran erróneas, que su hija no era quien él creía,
Que la unidad familiar de la que tanto se había enorgullecido no era más que una elaborada ficción. Sinceramente, fue música para mis oídos, no porque disfrutara de su dolor, sino porque representaba la responsabilidad alcanzando por fin a quienes la habían evitado durante demasiado tiempo. Espero que estés orgulloso de ti mismo, dijo Gerald finalmente, pero no había convicción en su voz. Solo agotamiento. Lo pensé un momento, reflexioné profundamente sobre la pregunta. ¿Estaba orgulloso? Sí, la verdad es que sí. Orgulloso de haber afrontado la traición con lógica en lugar de con emoción. Orgulloso de haber protegido mi patrimonio y mi futuro. Orgulloso de no haber permitido que me pisotearan solo porque compartíamos un pasado. Gerald, dije, manteniendo un tono firme y sereno, no estoy orgullosa de lo que pasó. Estoy orgullosa de cómo lo manejé. Hay una diferencia. Que tengas buena noche. Y colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hacerme sentir culpable. Manipularme o intentar cualquiera de las tácticas que probablemente habían funcionado con sus hijas durante años. La atención mediática empezó siendo discreta. Una bloguera local de estilo de vida llamada Jennifer Chun, que dirigía un sitio web con cierto éxito llamado Suburban Tea, me contactó por mensaje directo de Instagram preguntándome si estaría dispuesto a compartir mi versión de la historia. Al principio la ignoré, porque, sinceramente, ¿quién quiere ser entrevistado por alguien cuya plataforma se dedica a dramas vecinales y reseñas de restaurantes? Pero luego una estación de noticias local retomó la historia, después un periódico regional. Y de repente mi teléfono no paraba de sonar con reporteros que habían descubierto que el drama viral de Facebook no era solo entretenimiento de Internet. Estaba ocurriendo justo aquí, en su área de cobertura, y querían entrevistas exclusivas como si yo fuera una celebridad en lugar de un simple hombre que había protegido legalmente sus bienes de una esposa infiel. Estaba en mi apartamento un miércoles por la tarde, trabajando desde casa e intentando preparar la declaración de impuestos de un cliente, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Trent solía avisarme por mensaje antes de venir, y había logrado evitar casi todo contacto humano que no fueran los camareros de las cafeterías o los repartidores. Miré por la mirilla y vi a una mujer de unos 30 y tantos años con un micrófono, acompañada de un hombre con una cámara. Ambos vestían un atuendo informal de oficina que delataba a un equipo de noticias local. Mi primer instinto fue fingir que no estaba en casa, pero luego pensé en la publicación de Clarissa en Facebook, su relato de víctima y cómo los únicos que conocíamos toda la verdad éramos yo, su familia y cualquiera con suficientes habilidades de investigación en Internet como para reconstruir la cronología de los hechos. Abrí la puerta, pero dejé el cerrojo puesto, mirando por la rendija como una abuela desconfiada que no se fía de los vendedores a domicilio. ¿Puedo ayudarle? La mujer sonrió radiante, esa sonrisa profesional que los presentadores de noticias practican frente al espejo. Hola, soy Rebecca Summers del Canal 7. Estamos preparando un reportaje sobre su historia, la venta de la casa que se ha vuelto viral en Internet. Nos encantaría conocer tu punto de vista, quizá incluso grabar una breve entrevista. La miré fijamente un instante, sopesando mis opciones. Por un lado, hablar con los medios me parecía como añadir más drama a una situación que ya era un auténtico caos. Por otro lado, Clarissa ya había manipulado la historia para hacerse la víctima, y tal vez era hora de aclarar las cosas con alguien que tuviera una plataforma real. Dame 5 minutos, dije, cerrando la puerta y apoyándome en ella mientras le escribía a Marcus. Hay un equipo de noticias en la puerta. ¿Debo hablar con ellos o esconderme? Respondió de inmediato. Habla con ellos. Controla la situación. Sé encantador. Haz que parezca aún peor de lo que ya parece. Este es tu momento. Así que me cambié la sudadera vieja de la universidad por algo que no me hiciera parecer un pobre diablo divorciado. Me pasé los dedos por el pelo en un intento de arreglarme a medias y abrí la puerta como es debido para invitar a Rebecca y a su cámara a pasar. Se instalaron en mi salón, que aún estaba bastante vacío porque solo había comprado lo esencial, sofá, mesa de centro, tele y unos 7.000 envases de comida para llevar que llevaba tiempo queriendo tirar. Rebecca se sentó en la silla de enfrente, mientras el cámara, cuyo nombre supe que era Dave, ajustaba la iluminación y los ángulos, haciendo que mi apartamento, de lo más normalito, pareciera casi digno de un documental. Entonces, Rebecca empezó, una vez que Dave dio el visto bueno para grabar. Te has convertido en una especie de sensación de Internet durante la última semana.
¿Qué se siente al estar en el centro de tanta atención? Me reí, no pude evitarlo, porque la pregunta era absurdamente formal para una situación que, en esencia, parecía un episodio de Jerry Springer con mejor producción. La verdad, Rebecca, es raro. Hace un mes, era un tipo normal que trabajaba en contabilidad y llevaba lo que yo creía que era una vida de casado sin complicaciones. Ahora, al parecer, soy famoso en Internet porque mi esposa decidió casarse con otro mientras yo estaba en casa doblando su ropa. No es precisamente la clase de fama que buscaba. Ella asintió con simpatía, tomando notas en su tableta, y luego hizo la pregunta que yo esperaba. ¿Puedes contarnos, con tus propias palabras, qué pasó? Así que lo hice. Le conté todo. Los 10 años de matrimonio, los constantes viajes de negocios de Clarissa, la foto que me envió Trent, la boda italiana con toda su familia presente, volver a casa y encontrarme con la lista de la compra y la factura de la luz sin pagar. Le expliqué la propiedad, mi derecho legal a vender la casa, la decisión de proteger mi patrimonio de alguien que claramente se había desentendido de nuestro matrimonio sin siquiera molestarse en solicitar el divorcio. Me até a los hechos con cuidado, para no parecer vengativo ni cruel, porque los hechos por sí solos eran suficientemente condenatorios sin necesidad de añadir comentarios emocionales. Los ojos de Rebecca se abrían cada vez más mientras hablaba, y en un momento dado, incluso me interrumpió para confirmar. Así que se casó con otro hombre estando aún legalmente casada contigo. Se llevó a toda su familia a este viaje de bodas y regresó esperando que todo estuviera exactamente igual que ¿cuándo lo dejó? En resumen, eso es todo. Sí, lo confirmé, y Dave, el camarógrafo, dejó escapar un silbido bajo que intentó disimular con una tos. Rebecca se inclinó hacia adelante, claramente involucrada en la historia más allá de su obligación profesional. ¿Qué les dirías a quienes piensan que vender la casa fue demasiado drástico? Me había estado preparando para esta pregunta desde que Gerald me llamó. Había ensayado mi respuesta en la ducha como si fuera una charla TED. Les diría que simplemente creo en el reciclaje. Ellos desecharon la lealtad, yo reciclé la propiedad. Parecía un trato justo en aquel momento, y aún lo parece ahora. Rebecca incluso se rió de eso. Una risa genuina que la hizo parecer menos una reportera y más una persona que apreciaba lo absurdo de la situación. Esa es una frase genial, dijo, aún sonriendo. ¿Esa es tu filosofía sobre las relaciones ahora? Reciclar lo que no te sirve. Lo pensé un momento, reflexionando sobre cómo toda esta experiencia me había transformado, de aquel que probablemente habría intentado terapia de pareja y perdonar, a alguien que comprendía que a veces la respuesta más sana ante la traición es la ruptura total. Creo que mi filosofía ahora es que el amor puede ser ciego, pero los contratos tienen una visión clara. La gente puede mentirte, manipularte, hacerte creer que están construyendo algo juntos cuando en realidad solo te usan como red de seguridad mientras exploran otras opciones. ¿Pero el papeleo? El papeleo no miente. Los documentos legales no tienen segundas intenciones. Las escrituras de propiedad indican con exactitud quién es el propietario de qué. Y en este caso, me dijeron que tenía derecho a defenderme. Dave murmuró, claro que sí, desde detrás de la cámara, y Rebecca lo miró, pero no lo contradijo. Me hizo algunas preguntas más, que había aprendido de esta experiencia, si volvería a confiar en alguien, cuáles eran mis planes para el futuro, y respondí con sinceridad, quizá con más sinceridad que con nadie, ni siquiera con Trent. Hablé de cómo la traición te transforma, cómo te hace cuestionar cada recuerdo y dudar de cada momento que creías genuino. Pero también hablé de cómo te enseña resiliencia, te demuestra que eres más fuerte de lo que pensabas, prueba que puedes sobrevivir a cosas que creías imposibles. La entrevista duró unos 45 minutos, pero se sintió como una terapia, como si por fin estuviera procesando todo lo sucedido de forma constructiva en lugar de solo sentir ira, dolor o rencor. Cuando Rebecca finalmente dio por terminada la conversación, se levantó, me estrechó la mano y me dijo algo que me pilló totalmente desprevenida. Gracias por ser tan sincera. La mayoría de la gente en tu situación se negaría a comentar o se pondría a despotricar sobre su ex. Lograste contar tu historia sin ser cruel, y eso demuestra carácter. No supe qué decir, así que simplemente le di las gracias y los acompañé a la salida. El reportaje se emitió 3 días después en el informativo nocturno, y lo vi desde mi sofá con una galleta enroscada a mi lado y una cerveza en la mano. Lo editaron bien,
conservaron mis mejores frases, incluyeron el reciclaje, el comentario y la parte de que los contratos tienen visión de futuro, y de alguna manera me hicieron parecer una persona razonable lidiando con una situación irracional en lugar de un exmarido vengativo. El presentador que introdujo el segmento lo describió como una historia con moraleja sobre la confianza, el matrimonio y la importancia de leer la letra pequeña, lo cual me pareció a la vez acertado y un poco insultante, pero bueno. El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. No fue un fenómeno viral local, ni regional, sino nacional en toda regla. Tu tía en Florida te está escribiendo para contarte que se ha vuelto viral. Los medios de comunicación lo retomaron, los programas de entrevistas lo comentaron, y en las radios matutinas debatieron si yo era un héroe o un villano. Mi bandeja de entrada volvió a explotar, pero esta vez con ofertas en lugar de simples mensajes de curiosidad. Un agente literario quería hablar conmigo sobre un contrato para un libro basado en mi experiencia. 3 presentadores de podcast me invitaron a participar como invitado. Alguien creó una página de memes llamada Agente Inmobiliario Vengativo, que publicaba chistes sobre bienes raíces usando capturas de pantalla de mi entrevista con leyendas como «Cuando inviertes en propiedades en lugar de terapia», y «Este hombre dijo, si ella puede tener una boda de ensueño, yo puedo tener una venta espectacular». Pero mi respuesta favorita vino de una fuente inesperada. Un mensaje directo en Instagram de una mujer llamada Patricia Chun, terapeuta especializada en recuperación de infidelidades. Tu entrevista les dio esperanza a cientos de personas que han sido traicionadas, escribió. Demostraste que es posible protegerse legal y emocionalmente sin amargarse. ¿Considerarías participar como ponente en un taller que organizo el mes que viene sobre cómo seguir adelante tras una traición? Me quedé mirando ese mensaje un buen rato, intentando comprender cuándo había pasado de ser un marido con el corazón roto a una especie de héroe popular, para los agraviados y traicionados. Trent me llamó esa noche, riéndose tanto que apenas podía hablar. Tío, estás en todas partes. Mi madre me acaba de llamar preguntando si eres el mismo chico de la universidad. Mi primo de Seattle vio tu entrevista. No eres una persona famosa cualquiera. Tus familiares me están escribiendo sobre tu fama. Gemí, en parte por la vergüenza y en parte por lo surrealista de la situación. Solo quería vender mi casa y seguir adelante con mi vida, tío. Yo no me apunté a esto. Bueno, enhorabuena, dijo Trent, todavía riéndose entre dientes. Ahora eres oficialmente el santo patrón de la venganza mezquina. Acéptalo. ¿Y sabes qué? Quizás lo haría. Quizás ser el tipo que convertía el desamor en humor y en metros cuadrados no era la peor identidad posible. Al menos no era la chica que se casó con otro estando aún casada y luego lo perdió todo. Esa sí que parecía una situación mucho peor. 3 semanas después de que mi entrevista se hiciera viral y aproximadamente 6 semanas después del gran desastre de la boda italiana, me encontré sentado en un juzgado un jueves por la mañana, con el mismo traje que había comprado para lo que creía que sería nuestra cena de 10º aniversario de boda. Una cena que nunca se celebró porque Clarissa había estado demasiado ocupada planeando su segunda boda para recordar nuestro aniversario. La ironía no me pasó desapercibida mientras me ajustaba la corbata frente al espejo del baño del juzgado, pensando en cómo había comprado ese traje con ilusión y ahora lo usaba para defenderme de una demanda tan frívola que bien podría haber servido como definición de demanda frívola en un diccionario jurídico. Marcus me recibió fuera de la sala 3, con una expresión como si le hubiera tocado la lotería, su expresión habitual cuando le tocaba defender un caso legalmente sencillo y moralmente satisfactorio. Esto va a ser genial, dijo, dándome una palmada en el hombro con el entusiasmo de un entrenador antes de un partido decisivo. He leído su denuncia 17 veces y cada vez me hace más gracia. Angustia emocional. Pérdida de estatus social. Literalmente te está demandando porque la gente descubrió que es bígama y la juzgan por ello. Me reí a pesar de los nervios porque, dicho así, todo parecía un sketch de Saturday Night Live en lugar de un juicio real. Entramos en la sala del tribunal e inmediatamente vi a Clarissa sentada en la mesa de la parte demandante con su abogado, uno nuevo, el cuarto desde que empezó todo este lío. Porque al parecer mantener representación legal es difícil cuando uno miente constantemente a sus abogados sobre hechos básicos. Este abogado era joven, probablemente recién graduado y tan desesperado por conseguir clientes que había aceptado un caso del que los
Abogados con más experiencia habían huido como si estuviera plagado de peste. Él seguía hojeando papeles con nerviosismo y mirando a Clarissa como si se arrepintiera profundamente de sus decisiones profesionales, lo cual, sinceramente, era comprensible. Clarissa, por su parte, se había montado un drama en toda regla. Llevaba gafas de sol de marca, en el interior de un juzgado. Como si fuera una celebridad intentando evitar a los paparazzi en lugar de una acusada intentando eludir su responsabilidad. Vestía completamente de negro, con un aire a viuda negra, lo cual resultaba inapropiado considerando que ella había destruido nuestro matrimonio y luego intentado sacar provecho de él. Llevaba el cabello peinado con suaves ondas. Su maquillaje era sutil pero impecable, y no dejaba de secarse las lágrimas con un pañuelo, a pesar de que la había estado observando durante 10 minutos y no le había visto derramar ni una sola lágrima. Fue todo un espectáculo, un intento calculado de ganarse la simpatía de la jueza Catherine Morrison, quien en ese momento revisaba expedientes en el estrado y parecía completamente impasible ante todo lo que leía. La jueza Morrison rondaba los 60, tenía fama de no tolerar tonterías y, según Marcus, una vez desestimó un caso porque el demandante no dejaba de referirse a su exmujer como la súcubo. Levantó la vista de sus papeles, observó la sala con una expresión de cansancio que sugería que había visto todo tipo de estupideces humanas y que aquello era un jueves cualquiera, y declaró abierta la sesión. El abogado de Clarissa se puso de pie primero, se presentó como Brandon Whitmore. Sí, sin duda un recién graduado de Derecho con ese nombre, y se lanzó a lo que solo puedo describir como la declaración inicial más desesperada que jamás haya escuchado, fuera de un debate escolar. Su señoría, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. Mi clienta ha sufrido un inmenso sufrimiento emocional debido a las acciones crueles y premeditadas del demandado. Regresó de cuidar a un familiar enfermo en el extranjero y descubrió que su hogar, su refugio, había sido vendido sin su conocimiento ni consentimiento. Esta experiencia traumática le ha causado graves daños emocionales, ansiedad, depresión y la pérdida total de su estatus social en su comunidad. Vi a Marcus recostarse en su silla, con una sonrisa que se dibujaba en las comisuras de sus labios, disfrutando claramente de este anticipo de la demolición que estaba a punto de perpetrar. La jueza Morrison dejó que Whitmore terminara su declaración y luego dirigió su atención a Clarissa, quien inmediatamente se enderezó y adoptó una expresión de nobleza herida. Señora Calvel, comenzó la jueza, y noté que Clarissa se estremeció al oír el nombre, mi nombre, que aún estaba legalmente obligada a usar porque, sorpresa, seguía legalmente casada conmigo. He revisado la denuncia que presentó. Antes de continuar, necesito aclarar algo. ¿Tiene algún documento que acredite que tenía derechos de propiedad sobre el inmueble en cuestión? Clarissa se quitó las gafas de sol lentamente, como si revelara algo profundo en lugar de solo su rostro, y habló con una voz suave y temblorosa que claramente buscaba inspirar compasión. Señoría, no se trataba de propiedad legal. Se trataba de una propiedad basada en el amor mutuo. Mi esposo y yo construimos una vida juntos en esa casa. 10 años de recuerdos, de convivencia, de sueños compartidos. La casa era nuestra en todo lo que importaba, aunque en los papeles solo figurara su nombre. Hizo una pausa dramática, y juraría que esperaba aplausos o quizá una ovación de pie por aquella actuación. La secretaria judicial, una mujer de unos 40 años llamada Diana, que llevaba trabajando en ese juzgado probablemente 20 años y que sin duda había oído todas las excusas, habidas y por haber, soltó un bufido tan fuerte que resonó en las paredes de madera. Intentó disimularlo con una tos, pero todos la oyeron, e incluso a la jueza Morrison se le crispó la boca como si estuviera reprimiendo una sonrisa. El rostro de Brandon Whitmore se puso de un rojo intenso y volvió a hojear sus papeles con ese gesto típico de abogado que significa, Dios mío, esto va peor de lo que pensaba. Entonces Marcus se puso de pie, y les digo, ese hombre nació para momentos como este. Se acercó al estrado con la seguridad que da saber que tienes una escalera real mientras que los demás solo tienen una pareja de doses. Señoría, ¿me permite? El juez Morrison asintió, y Marcus continuó. El acusado desea presentar pruebas que demuestren de forma concluyente su propiedad exclusiva sobre todos los bienes en disputa. Extendió una carpeta sobre el estrado de la jueza, la misma que le había mostrado a Clarissa en la cafetería, ahora con aún más documentación, incluyendo los registros de venta, la transferencia de fondos y un cronograma notariado de cada transacción financiera relacionada con la propiedad.
La jueza Morrison se tomó su tiempo para revisar cada documento, y su expresión pasó de la neutralidad a algo que parecía sospechosamente divertido. Revisó escrituras de propiedad, extractos hipotecarios, declaraciones de impuestos, todos a mi nombre y solo a mi nombre, fechados incluso antes de que Clarissa y yo nos casáramos. Examinó la documentación de la compraventa de la casa, perfectamente legal y debidamente formalizada. Analizó los extractos bancarios que demostraban que yo había financiado la compra en su totalidad y todos los pagos posteriores. Cuando por fin levantó la vista, esbozó una leve sonrisa. La expresión judicial universal que Marcus me contó después se traduce, más o menos, como, señora, se ha metido en un buen lío. Señora Calvel, dijo la jueza Morrison, con un tono ahora notablemente menos comprensivo. Tengo documentación que demuestra claramente que el señor Calvel compró esta propiedad a su nombre 3 años antes de su matrimonio. Veo que los pagos de la hipoteca se realizaron exclusivamente con sus cuentas. Veo pagos de impuestos prediales, pagos de seguros, inversiones en mejoras para la vivienda, todo con fondos del señor Calvel. ¿Puede mostrarme alguna prueba de que haya contribuido económicamente a esta propiedad? Clarissa abrió la boca, la cerró, miró a su abogado con desesperación y luego tartamudeó, Yo contribuí a los gastos del hogar. A veces compraba comida. Yo decoré. Yo lo convertí en un hogar. Marcus se abalanzó sobre eso como un tiburón que huele sangre en el agua. Señoría, comprar comestibles ocasionalmente y elegir cojines decorativos no constituye propiedad alguna bajo ninguna interpretación legal vigente. La señora Calvel alega angustia emocional por la pérdida de un bien que nunca le perteneció, al que nunca contribuyó económicamente y sobre el cual legalmente no tenía ningún derecho. Hizo una pausa para crear expectación y luego remató con contundencia. Además, la angustia emocional que alega haber sufrido ocurrió mientras se encontraba en el extranjero celebrando su matrimonio con otro hombre, estando aún legalmente casada con mi cliente. Cuento con documentación, como publicaciones en redes sociales, fotografías y declaraciones de testigos, que confirman que la señora Calvel participó en una ceremonia nupcial con Elliot Harwell en Italia, acompañada por toda su familia. Durante ese periodo, afirma haber estado cuidando a un familiar enfermo. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de Brandon Whitmore agonizando en silencio. Incluso el alguacil, que probablemente había visto miles de casos y mantenido una perfecta neutralidad profesional en todos ellos, arqueó las cejas. La jueza Morrison dejó los papeles, cruzó las manos y miró a Clarissa con la expresión de quien acaba de ver a alguien pisar un rastrillo y golpearse la cara. Señora Calvel, le está diciendo a este tribunal que está demandando a su esposo por el daño emocional causado por la venta de su propiedad mientras usted estaba en el extranjero casándose con otro hombre. El rostro de Clarissa palideció intensamente, y pude ver cómo su mente buscaba desesperadamente una explicación que le diera sentido a todo esto. No fue una boda de verdad, dijo finalmente, en un susurro. Fue solo una ceremonia, un acto de compromiso, sin validez legal. Marcus se echó a reír a carcajadas. Señoría, la validez legal de la ceremonia italiana es irrelevante para el hecho de que la señora Calvel se presentara como casada con otro hombre, celebrara públicamente esta unión y demostrara una clara intención de abandonar su matrimonio legítimo. La alegación de angustia emocional no solo carece de fundamento, sino que resulta francamente ofensiva dadas las circunstancias. La jueza Morrison ni siquiera necesitó leerlo. Miró a Clarissa, luego a mí, y después volvió a mirar la documentación extendida sobre su estrado. Fallo a favor del acusado en todos los cargos. El señor Calvel actuó dentro de sus derechos legales al vender una propiedad de su exclusiva propiedad. La demanda por daños morales se desestima con carácter definitivo, lo que significa que la señora Calvel no podrá volver a presentarla. Asimismo, ordeno a la señora Calvel que pague los honorarios legales del señor Calvel relacionados con su defensa contra esta demanda infundada. Se levantó la sesión. El mazo cayó con un chasquido satisfactorio, y así, todo terminó. Clarissa se quedó paralizada un instante, asimilando que acababa de perder estrepitosamente ante una sala llena de gente, algunos de cuyos miembros reconocí como periodistas locales que habían estado siguiendo el caso. Entonces se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás, y se dirigió a la salida con todo el dramatismo de una villana de telenovela recién desenmascarada.
Al pasar por nuestra mesa, se detuvo, se giró hacia mí y prácticamente gritó, «Te arrepentirás. Te arrepentirás de todo». Su voz resonó en las paredes de la sala, y varias personas se giraron para mirarla. Me levanté lentamente, me abotoné la chaqueta y la llamé cuando llegó a la puerta. «Ya lo sé, Clarissa. Con el dinero del regalo de bodas que te di, podría haber comprado Bitcoin». Algunos en la galería rieron, la secretaria judicial Diana soltó una carcajada. E incluso la jueza Morrison negó con la cabeza con una expresión que parecía de resignación divertida antes de desaparecer en su despacho. Clarissa salió corriendo de la sala como si le quemara, con su abogado siguiéndola con cara de que necesitaba replantearse toda su carrera. Y yo me quedé allí plantado con Marcus, que sonreía como si acabara de ganar la Super Bowl. Esos, dijo Marcus, guardando sus cosas en el maletín, fueron los 45 minutos más satisfactorios de mi carrera legal. Gracias por haber traído esto a mi vida. Reí, sintiéndome más ligera que en meses, y salimos del juzgado a la luz del sol de una tarde otoñal perfecta, victoriosos y reivindicados, listos para cerrar este capítulo definitivamente. Un año después, me encontraba en una situación inmejorable, más allá de lo imaginable. Tenía un nuevo negocio de consultoría, un apartamento de lujo en el centro y ni un solo parásito emocional que me estuviera arruinando ni afectando mi salud mental. Incluso había convertido mi historia en un podcast llamado Propiedad de la Venganza. Cómo perder a mi esposa y construir un imperio inmobiliario, que creció más rápido que la credibilidad de Clarissa. Los oyentes me enviaban dibujos de mí con carteles de «Se vende», letreros sobre corazones rotos, y la verdad es que colgué algunos en mi oficina porque eran graciosísimos. Una noche, mientras tomaba whisky en mi balcón con galletas roncando a mis pies, se me rompió el móvil. El nombre de Clarissa apareció en la pantalla junto con un texto que decía, «He tenido tiempo para pensar. Quizás podríamos intentarlo de nuevo. Segundas oportunidades». Me quedé mirando esas palabras durante exactamente 3 segundos antes de responder. Lo siento, la casa siguió su curso, y yo también. Le di a enviar. Sonreí. Tomé otro sorbo. Porque nada, ni siquiera la traición, se siente mejor que convertir un desamor en humor, ganancias inmobiliarias y una vida tan buena que tu ex quiere volver. Demasiado tarde, cariño. Esta propiedad está definitivamente fuera del mercado.